broadcast version, so not It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. El empleo está creciendo a tasas interanuales por encima del 3%, al pobre crecimiento, el pobre desempeño de la productividad por trabajador o por hora. ¿Cómo ha evolucionado el empleo en España durante 2025? ¿Está cumpliendo la reforma laboral con su objetivo de aportar mayor estabilidad? Rafael Domènech, responsable de análisis económico en BBVA Research, repasa en este podcast un año de crecimiento sostenido del mercado laboral, marcado por más contratos indefinidos y una menor tasa de paro. Además, analiza los efectos reales de la reforma laboral 3 años después de su aplicación, sus logros y los ajustes aún pendientes. Una mirada clara y rigurosa a los avances y desafíos del empleo en España. Blink. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantada de que nos veamos de nuevo. Bienvenido a Blink. Como siempre, el gusto es mío. Es un placer poder participar, ¿no?, en estos podcasts tan interesantes que hacéis. Hoy vamos a hablar de un tema sensible, el empleo en España. Estamos ya finalizando el año 2025 y, si te parece, podríamos situarnos un poquito. ¿Cómo resumirías este año en materia de empleo en España? ¿Dirías que está siendo un año positivo? Pues yo diría que 2025 está siendo un año muy positivo, también lo han sido los anteriores, ¿no? Estamos viendo crecimiento sostenido del empleo durante todo el año, con avances trimestrales entre las 6 y 8 décimas por trimestre, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, el empleo está creciendo a tasas interanuales por encima del 3%. Estamos también viendo más contratos indefinidos, menos desempleo de larga duración, lo que es importante. Vemos como la tasa de desempleo va bajando poco a poco, ¿no?, también. Uh-huh. Y luego vemos que la población española pues también explica una parte importante del aumento de la ocupación en algunos de los trimestres que hemos tenido. Y esto contrasta con la evidencia que estamos observando desde el año 2022, ¿no?, en el que el grueso de la creación de empleo pues ha venido de la mano, o se ha producido gracias a la inmigración, ¿no? Uh-huh. que sigue siendo muy, muy importante y todo apunta a que lo va a seguir siendo en los próximos trimestres. Acabamos de conocer también los datos de la última encuesta de población activa, la correspondiente al tercer trimestre de este año. ¿Qué destacarías de esa fotografía del mercado laboral? ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente? Bueno, hemos visto una pequeña desaceleración, ¿no?, con respecto a lo que es la creación de empleo de los trimestres anteriores. La ocupación creció 4 décimas, 2 décimas menos ya que en el segundo trimestre. Es cierto que la afiliación a la Seguridad Social avanzó un poquito más, 5 décimas. Luego las horas trabajadas, el dato lo acabamos de conocer ahora, lo ha proporcionado el Instituto Nacional de Estadística en la contabilidad trimestral, que nos ha dicho que en el tercer trimestre las horas totales trabajadas, una vez que las desestacionalizamos, han crecido en el tercer trimestre 1 punto. Esto lo que nos indica es que está aumentando la intensidad de la jornada laboral, pero lo está haciendo muy por encima del PIB, ¿no? Es decir, que por un lado tiene la lectura positiva de que creamos empleo, ¿no? Uh-huh. Y estamos aumentando esa intensidad, ¿no?, del trabajo. La parte menos positiva es que el PIB, ¿no?, el Producto Interior Bruto, está creciendo menos que las horas trabajadas, con lo cual esto lo que da o lo que provoca es una disminución de la productividad, ¿no?, del Producto Interior Bruto por hora trabajada. Uh-huh. Hemos visto también, como ya he comentado antes, ¿no?, una reducción de la tasa de paro. En concreto, una vez que desestacionalizamos la tasa de paro, se queda en el 10,5%, ¿vale? Y estamos viendo una mayor participación laboral, ¿no?, de la población en edad de trabajar. Y si miramos por sectores, ¿cómo ha evolucionado el empleo a lo largo del año? Aquí lo que hemos visto es un comportamiento un poco asimétrico, ¿no? En la primera parte del año, pues claramente el sector servicios fue el que lideró la creación de empleo. Destacan ahí sectores como el turismo, la hostelería, las actividades profesionales, ¿no? Mientras que en el tercer trimestre ya, ¿no?, el primer trimestre que hemos tenido en la segunda mitad del año, todos los sectores crean empleo, excepto los servicios, ¿no? Y esta ha sido la sorpresa.
Y por el lado contrario, la sorpresa positiva pues ha sido la industria y la construcción, ¿no? O sea que hemos visto ahí un cambio en el tercer trimestre. Vamos a ver qué ocurre en los próximos trimestres. Pues vamos a mirar hacia adelante. Pero antes de centrarnos en el empleo, si te parece, hablemos de economía, porque habéis revisado recientemente las previsiones de crecimiento del PIB español para 2025 y 2026. ¿Nos puedes contar un poquito más? Efectivamente, hace unas semanas publicamos nuestras previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto del 3% en 2025, ¿no? Lo que ocurre es que acaba de salir ahora, como decía, la Contabilidad Nacional Trimestral ya con el dato, con el avance del tercer trimestre. Y eso sesga a la baja nuestras previsiones, ¿no? Porque ese crecimiento del tercer trimestre se ha quedado una décima por debajo de lo que nosotros preveíamos. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero en principio ahí hay un sesgo. Para el año que viene esperamos que la desaceleración continúe, con un crecimiento del 2,3%. También aquí lo hemos revisado al alza, pero insisto, con una desaceleración. Y entonces, bueno, pues tenemos que la desaceleración se está produciendo, pero con una intensidad menor de la que nosotros esperábamos, con lo cual eso significa que la economía española está mostrando una mayor resiliencia de la esperada. ¿Por qué, no? Lo que pensamos es que, o lo que nos dicen nuestros modelos, ¿no? Una vez que vamos conociendo los datos, ¿no? Y las estadísticas, ¿no? Es que los fondos europeos Next Generation EU pues están teniendo un impacto positivo en la economía española, porque se ha producido este proceso de desinflación que ha permitido, ¿no? Que los tipos de interés disminuyan, y esto, por un lado, mejora el poder adquisitivo, ¿no? En la medida que los precios no suben tanto, y por otro lado, porque estamos viendo ya durante los últimos trimestres cómo los salarios están creciendo por encima de la inflación y por lo tanto están recuperando poder adquisitivo. Y luego, por otro lado, pues los costes de financiación para hogares o empresas que están endeudadas pues van reduciéndose. Todo esto lo que permite es una fortaleza, ¿no? De la demanda interna, y luego también estamos viendo cómo por el lado de la demanda externa todo lo relacionado con servicios, ¿no? Y aquí entran tanto el turismo como servicios no turísticos, sigue mostrando bastante fortaleza, ¿no? Aún así, en el tercer trimestre se ha producido una caída de las exportaciones, porque las exportaciones de bienes se han comportado peor, y esto en parte pues refleja todo este contexto o clima de incertidumbre, ¿no? Del que hemos estado hablando durante trimestres como consecuencia de los aranceles, de la nueva administración Trump, por ejemplo, entre otros factores. Y teniendo todo esto en cuenta, en lo que respecta al empleo, ¿qué previsiones manejáis para los próximos meses? Pues mira, Reyes, yo te diría que anticipamos que el empleo va a seguir creciendo, aunque de manera más moderada que en 2025, y esto, obviamente, si esperamos una desaceleración del Producto Interior Bruto, también la esperamos en el empleo, que que sectores como el de servicios va a seguir generando bastante empleo. Vemos también que hay un problema de escasez de mano de obra, y esto va a continuar, que los contratos indefinidos van a seguir yendo al alza, como lo han hecho hasta ahora. Lo que ya he mencionado antes, ¿no? Que la inmigración va a continuar y va a ser clave para cubrir vacantes en muchos sectores que de otra manera las empresas no podrían cubrir. Y luego, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con cómo ese binomio entre crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento del empleo, cuál de las dos fuerzas domina más, para ver qué es lo que pasa con la productividad. Porque ese podría ser uno de los factores de riesgo, ¿no? Para este crecimiento. ¿Qué otros mencionarías? Bueno, pues hay cuellos de botella estructurales persistentes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que ya hemos venido hablando desde hace un tiempo, los últimos años, es que hay un problema de escasez de oferta, ¿no? Un problema de falta de vivienda en zonas con alta demanda laboral,
¿no? Es decir, España es muy diversa, pero hay determinados territorios en los que ese problema es bastante acuciante. Hay un déficit de inversión en sectores estratégicos. El comportamiento de la inversión, sobre todo la inversión privada, ha sido decepcionante en esta recuperación que ha tenido la economía española. Y esto está muy ligado a lo que ya he mencionado antes, ¿no? al pobre crecimiento, al pobre desempeño de la productividad por trabajador o por hora, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos toda esta inestabilidad geopolítica, ¿no? que hay en el mundo, que puede afectar a las decisiones de inversión, ¿no? Rafa, se han cumplido 3 años desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021. Una reforma que, entre otras cosas, buscaba transformar el tipo de contratación. ¿Qué balancearías? Bueno, lo que nos dicen los datos, ¿no? Es decir, que ha habido una mejora de algunos indicadores de estabilidad formal, como es el aumento de los contratos indefinidos y la menor temporalidad. Ese impulso de los contratos indefinidos, ¿no? que ha ido tanto por la parte de los contratos a tiempo completo como también en esta modalidad de fijos discontinuos, ¿no? que ha crecido mucho, ¿no? Y luego también lo que estamos viendo son nuevas dinámicas, ¿no? De contratos indefinidos de corta duración o poco recurrentes, ¿no? Con lo cual esto hace que, aunque la temporalidad haya disminuido de una manera muy significativa, ¿no? Muy relevante, la rotación no lo ha hecho en la misma intensidad. ¿Cómo ha impactado este cambio en el número total de contratos firmados en España? En la medida que hay menos temporalidad, pues eso significa que las personas que pasan a estar ocupadas no tienen que estar constantemente renovando los contratos, y entonces, por lo tanto, se produce una disminución de la contratación total, es decir, que se genera empleo, crece la ocupación, pero no necesitamos hacer tantos contratos como antes. Hay una menor frecuencia de relaciones laborales que se reinician, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues también es un caso en estos contratos fijos discontinuos, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decía antes, ¿no? El hecho de que la temporalidad haya caído más que la rotación pone en duda, ¿no? la capacidad real de que toda esta nueva dinámica ofrezca verdaderamente una mejora igual de significativa en términos de estabilidad en el empleo. Entonces, bueno, pues el balance es positivo, ¿no? Porque en algunas dimensiones sí que ha habido mejoras, pero en otras todavía estamos lejos de lo que de lo que debería ser el objetivo, ¿no? de nuestro mercado de trabajo, que es converger a los estándares que vemos en otros países de la Unión Europea. El objetivo de esta reforma era, en definitiva, aumentar la estabilidad laboral, ¿no, Rafa? ¿Podemos decir entonces que lo está consiguiendo? La duración media acumulada pues ha aumentado 2 días con respecto a 2021. Entonces eso es poco, ¿no? La duración media de los contratos. ¿Por qué? Porque hay un efecto composición, ¿no? Que era lo que venía diciendo, ¿no? Es cierto que hay un descenso de la contratación temporal, pero esto en parte se compensa con la reducción de la duración de los nuevos contratos indefinidos. En parte porque es que contratos que antes eran temporales, por ejemplo, el contrato de obra en el sector de la construcción antes era temporal y ahora pues ese mismo contrato se denomina contrato indefinido, ¿no? Yeah. Sector de la construcción, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en los contratos indefinidos lo que hemos visto es que está aumentando la rotación, y esto en parte compensa la disminución que se observa en la contratación temporal, ¿no? Y entonces ese efecto composición lo que hace es que sí mejora un poco la estabilidad, pero no mejora tanto como si la disminución de la temporalidad hubiera ido uno por uno a un aumento de la rotación. Rafa, vamos terminando ya. ¿Qué retos tenemos por delante en materia de empleo? Bueno, yo creo que a pesar de todas las mejoras que han sido importantes, ¿no? Y de ese balance positivo que
que hemos hecho en muchas de las anteriores preguntas, seguimos teniendo retos importantes, ¿no? El primero de ellos es aumentar la tasa de empleo sobre la población en edad de trabajar. Seguimos estando a la cola entre los países de la Unión Europea, junto con países como Italia o Grecia, ¿no? Pero estamos lejos de países del norte, centro-norte de Europa, ¿no? Y esto es particularmente cierto también en los segmentos de mayor edad, por ejemplo, el de personas mayores de 65 años, ¿no? Donde la tasa de empleo ahí es de las más bajas de toda la Unión Europea. Algún trabajo que hemos hecho en BBVA Research, lo que vemos es que la renta per cápita de España aumentaría entre 4 y 6 puntos porcentuales si la tasa de empleo de la población de 65 años o más convergiera al promedio de países de la OCDE, ¿no? Y esto podría reducir nuestra brecha de renta per cápita justo a la mitad, ¿eh? Solo aumentando la tasa de empleo en esa franja de trabajadores de más edad. El tercer reto es reducir la tasa de desempleo, ¿no? Claro. Esa tasa de desempleo del 10,5 sigue siendo prácticamente el doble de la que vemos en el conjunto de la UE. Reducir también el desempleo de larga duración, ¿no? Y luego, ha salido ya en la conversación, aumentar la productividad, ¿no? Tenemos que ir gradualmente pasando de un crecimiento tan extensivo como el que hemos tenido hasta el momento, muy basado en la creación de empleo, a otro mucho más intensivo basado en la productividad, en el crecimiento de la productividad. Y para ello, y este diría que es el último reto que tenemos por delante, que es muy, muy importante, ¿no? Es la mejora del capital humano para aumentar no solo la productividad, sino también para aprovechar todas las oportunidades que nos está ofreciendo ya la inteligencia artificial y que van a ir en aumento. Cómo podemos generar puestos de trabajo ocupados por personas que son complementarias a la inteligencia artificial y que pueden hacer el mejor uso de ella, precisamente también para mejorar la productividad, es decir, para tratar de conseguir no solo eso, ¿no? Que puedan mantener sus ocupaciones, sus puestos de trabajo, sino que además lo hagan con una mayor productividad, ¿no? Sacar todo lo positivo que nos pueden ofrecer estas nuevas tecnologías digitales. Pues seguiremos atentos a ver cómo evoluciona. Muchísimas gracias, Rafa, por esta conversación tan interesante. Como siempre, a ti por la dedicación y por el tiempo que nos das. Seguiremos hablando de todo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.